Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto poder saludarle en esta ocasión, en este espacio de TN23, Todo Noticias que le presentamos cada semana, llamado Por Su Salud, en donde aprendemos importante información en diferentes temas de la medicina. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Mildred Wancin, ella es química bióloga y vamos a hablar sobre la fertilización in vitro, algo muy importante para todas las parejas que no han podido tener un bebé, y aquí está una opción muy buena. Ya Sí, que, claro que sí. sin duda los avances en la medicina han sido muy grandes, ¿verdad, doctora? ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues sí, la verdad es de que en el ramo de la reproducción asistida, que es básicamente el área donde estamos trabajando actualmente, han habido muchos avances, ¿verdad? Estamos hablando desde 1970, que hizo el boom toda esta técnica, y pues cada día vamos avanzando más, ¿verdad? Siempre tenemos nuevos descubrimientos. Así es. ¿Qué nos puede comentar qué es la fertilización in vitro? Bueno, la fertilización in vitro, tal y como su nombre lo indica, es la fertilización realizada fuera del cuerpo de la paciente, ¿sí? La palabra in vitro se deriva del latín, que significa en vidrio, y pues es como se le ha llamado en muchos lugares del mundo, ¿verdad? Que estamos hablando de bebés probetas, que se realiza la técnica fuera del cuerpo de la mujer. Entonces, en realidad, la fertilización in vitro no es más que colocar en lugares cercanos los gametos, tanto del hombre como de la mujer, estamos hablando de los espermatozoides y de los óvulos, que estén cercanos para que el espermatozoide pueda lograr fertilizar al óvulo. Todo esto bajo condiciones controladas, pero estamos hablando que es en el laboratorio, y luego se va observando su desarrollo para posteriormente ser transferidos al útero de la paciente. En este momento estamos observando imágenes de lo que es el procedimiento. ¿Qué nos podría explicar, doctor? Pues el procedimiento en sí mismo consta de varias etapas, ¿verdad? Una de las principales es una etapa preparatoria donde el ovario tiene que ser estimulado a través de medicamentos. Creo que ahí estamos viendo cómo va viajando un óvulo y se libera a través de la trompa de falopio. Esto es de manera natural, entonces nosotros lo que hacemos es extraer este óvulo, tomarlo, hacer una preparación previa y luego unirlo a través de diversas técnicas, pero ya en el laboratorio el espermatozoide va a entrar al óvulo, porque todo el sitio natural donde ocurre la fecundación, que es la trompa, como lo vemos ahí, pues está obstruido, está dañado, entonces esa es la principal indicación para realizar una fertilización in vitro. Usted nos indica que desde el año 1970 se ha practicado esta técnica. Así es. En el año de 1970 fue el boom a través del doctor Patrick Steptoe y el profesor Robert Edwards, quienes a través de trabajo en colaboración, ¿verdad?, lograron desarrollar las mejores opciones para obtener los óvulos y para lograr la fertilización en el laboratorio. Y estamos hablando que 8 años después, en 1978, nació la primera bebé probeta, digámoslo, ¿verdad?, que su nombre es Louise Brown. Hasta la fecha, pues ella es una paciente totalmente sana, una persona con hijos, ¿verdad? Entonces, en realidad, pues hemos visto el avance desde estos años. Han nacido millones de bebés. Millones, más de 5 millones desde el año 1900, de la década de los 70 hasta el 2014, estamos hablando de cerca de 5 millones de nacimientos. Y obviamente esta técnica ha mejorado con el pasar de los años. Sí, así es. La fertilización in vitro como tal empezó a raíz de que las pacientes pues tenían obstruidas las trompas, ¿verdad? Entonces en ese lugar que es donde ocurre la fertilización natural, pues no llegaban nunca a unirse los espermatozoides y el óvulo. Entonces esta técnica surgió a raíz de esa problemática, pero a medida que ha avanzado y las parejas pues tienen un diagnóstico o una patología más diversa, pues se han ido evolucionando. Por ejemplo, tenemos actualmente una modificación del in vitro convencional, que es la inyección directa del espermatozoide dentro del óvulo, que esta es una modificación que ha venido a cambiar el factor masculino totalmente, ¿verdad? Porque estamos hablando que necesitamos un esperma para un óvulo, y en el laboratorio, a través del uso de un microscopio especializado, pues podemos inyectar ese óvulo directamente, ese espermatozoide directamente en el óvulo, ¿verdad? Entonces no necesitamos millones como en el caso del in vitro convencional, sino que solamente necesitamos un esperma.
Entonces, esa evolución es la que ha venido a hacer el boom alrededor del mundo. Doctora, ¿influye la edad de las personas, tanto de la mujer como del hombre? Sí, lastimosamente, pues las mujeres tenemos ahí sí que como una fecha de caducidad, ¿verdad? Vamos, conforme va avanzando y en periodos de 5 años aproximadamente se ha visto que la fertilidad a nivel de la mujer pues va en detrimento. En realidad, las técnicas de reproducción asistida también dependen de la edad. Pacientes que tienen menor de 35 años, que se someten a estos procedimientos, tienen una tasa de éxito arriba del 40%, ¿sí? Por un solo intento. Pero a medida que avanzan los años, estamos hablando de pacientes arriba de los 41 o 42 años, se vuelve contraindicado por cuestiones de salud y también sus óvulos van cayendo en cuestión, van disminuyendo su calidad en cuestión a nivel cromosómico y puede ser que la fertilización se lleve a cabo, que se implante el embrión, pero que haya una tasa de aborto un poquito más alta de lo normal, ¿verdad? ¿Y en el varón no sucede lo mismo? En el varón no, el varón pues sigue teniendo una producción de espermatozoides de aquí a su etapa reproductiva, ¿verdad? En realidad, media vez él siga teniendo una vida sexual activa y su condición de salud lo permita, pues el conteo debería permanecer, si no igual, caer levemente, ¿verdad? Pero en realidad el varón no sufre la problemática como tal a nivel del paso del tiempo. Doctora, ¿en qué momento la pareja debe tomar en cuenta esta opción? Yo creo que el protocolo en sí les dice a los pacientes que con un año de estar probando lograr el embarazo de manera natural y no conseguirlo, ellos ya deben consultar con un especialista, ¿verdad? A partir de ese momento, el especialista, evaluando toda la historia clínica, pues puede decidir si ellos, y dependiendo del rango de edad, ¿verdad? Puede decidir si ellos ya definitivamente tienen que entrar a un programa de este tipo o pueden probar con técnicas de baja complejidad, porque hablando de este tema como tal, es una técnica de alta complejidad donde necesitamos todo un equipo, ¿verdad? De médicos, un equipo de biólogos, un laboratorio especializado para poder lograrlo. Pero antes de eso hay otras opciones. Entonces, con un año de estar probando lograr un embarazo y no lograrlo, entonces ya es necesario consultar. Y evaluar a las dos personas, ¿verdad? Exactamente. En la fase preparatoria generalmente se necesita evaluar por separado a cada uno de los cónyuges. En el caso de las mujeres necesitamos ver perfil hormonal, función ovárica, que el útero esté preparado para recibir un embrión, ¿verdad? Que puede implantarse. Y en el caso de los varones, pues básicamente también su calidad espermática, ¿verdad? Necesitamos saber cómo está su conteo de espermatozoides y si en caso pues el conteo no estuviera bien, pues ya se van en distintos rumbos, ¿verdad? Pero básicamente se tiene que evaluar a los dos por separado y luego unir el diagnóstico para saber cuál es la mejor opción. Así es, ¿y cuál es el problema también? ¿Y cuál es el problema? Generalmente hay pacientes que incluso llegando a los centros de fertilidad, pues no se conoce una causa, ¿verdad? Y se le conoce como, es un término que se utiliza que puede ser infertilidad de causa desconocida. Entonces este tipo de pacientes con todos los años que tienen de estar probando de lograr el embarazo, pues ya obviamente pueden entrar directamente al programa, ¿verdad? También bajo evaluación. Es una decisión muy importante que deben tomar como pareja, ir los dos, que sean evaluados los dos, porque hay muchos casos de machismo en donde el hombre no acepta y puede ser que el problema sea él, entonces le echa la culpa totalmente a la mujer. Exactamente, aquí estamos hablando de 50-50, ¿verdad? En realidad las mujeres somos las que vivimos más la problemática porque obviamente somos las que llevamos el embarazo, pero en realidad el varón aporta un 50% de problemática, ¿verdad? En general una pareja puede tener factor masculino y que sea esa únicamente la causa, puede ser factor femenino, ¿verdad? Factor tubárico, que las trompas no estén libres, o puede ser combinado. Entonces cuando es combinado es definitivamente una problemática de pareja, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo. Bueno, importante información la que usted nos ha dado en este bloque, doctora. Ya lo sabe, después de un año de estar intentando como pareja tener un embarazo de manera natural, pues ya sabe, hay una opción. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más aquí en Por Su Salud.
Estamos de regreso aquí en Por Su Salud de TN23, hablando de algo muy importante. Estamos hablando de la fertilización in vitro, un tema sumamente amplio y también polémico porque muchas personas no están a favor de esta técnica, muchas personas sí lo están. Y es que es una opción para todas aquellas parejas que después de un año de estar intentando tener un embarazo de forma natural, no lo pueden tener. Pues aquí está la opción fertilización in vitro y estamos hablando con la doctora Mildred Guancine, ella es química bióloga, y lo que nos estaba comentando en el corte es algo muy importante que el televidente debe saber, y es que en la clínica donde ella labora, lo que ustedes hacen es que el óvulo se fecunde, pero Así no es. eligen sexo. No, yo creo que es algo bien importante, ¿verdad? Dejarle bien claro a las parejas que en algún momento tienen la inquietud de preguntar sobre este procedimiento. La fertilización es la unión del óvulo con el espermatozoide y combinación del material genético. Esa es fertilización. La tasa de éxito o tener un embarazo, ¿verdad? Esos factores o este resultado va a depender de una serie de factores. Entonces, en realidad yo le comentaba, ¿verdad?, de que no podemos hacer una manipulación genética en el centro, ¿verdad? Como parte de los objetivos del centro, pues no estamos manipulando genéticamente, por lo que no podemos seleccionar sexo, ni podemos hacer diagnósticos para evaluar enfermedades congénitas. Nosotros lo que buscamos es lograr el embarazo, ¿verdad? Y prácticamente damos como a la selección natural el chance de poder desarrollar un embrión que viene sano y que se implante y la paciente pues en 9 meses tenga a su bebé en los brazos, ¿verdad? Eso es lo que buscamos en la clínica. Pero hay diferentes lugares en donde sí se puede, ¿verdad? Elegir sexo, elegir características, pero esto es manipulación genética, como usted Aquí nos estamos comentaba. hablando ya manipulación genética. Todo esto se llama diagnóstico genético preimplantacional. Quiere decir que al embrión, ¿verdad?, se le toma una porción de sus células y esto se hace a nivel molecular para establecer qué enfermedades puede tener este embrión en un futuro, manifestarlas, o incluso saber de cuál es el género del embrión, ¿verdad? Esto se hace a nivel internacional, hay leyes, hay políticas, hay países que tienen ciertas restricciones, otros que son más libres, pero por ejemplo hay centros en Estados Unidos que ellos pueden manipular genéticamente, pueden saber cuáles son los embriones de género femenino, masculino e implantar solo los de un género dependiendo cuál es la opción de los pacientes, pero en Guatemala o por lo menos en el centro donde nosotros estamos trabajando, pues no tenemos esas opciones, ¿verdad? Doctora, ¿por qué considera que hay muchas personas que están en contra de esta técnica? Yo creo que mucho tiene que ver con la falta de información. En realidad hay gente que lo ve desde un punto de vista como ¿religioso? Religioso, pues, sí. Yo les sé decir, yo soy una persona religiosa y yo hago fertilización in vitro, entonces no estamos peleados con eso, ¿verdad? Sino que en realidad es como, podríamos decir que es falta de información, porque en realidad nosotros no hacemos bebés, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es fertilizar óvulos y lograr que se produzca la fertilización, pero fertilización no es lo mismo que un embarazo. Entonces, fertilizar es lograr unir y luego transferir al útero de la paciente. La implantación, que es donde se logra el embarazo, entonces eso es un proceso que va a depender totalmente de la genética del embrión, ¿verdad? La unión de ambos materiales genéticos de los cónyuges, la recepción que pueda tener el útero y el desarrollo embrionario por sí mismo, ¿verdad? Entonces yo creo que la falta de información nos hace caer en el señalamiento y en decir, bueno, ahí tienen bebés, son bebés probetas, hay bebés metidos en una incubadora, cuando en realidad, si sabemos bien los términos, no estamos hablando de este tipo de procesos, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena pacientes que se quieran someter o que tengan inquietudes, que se acerquen a un centro, que busquen información, que soliciten información específica para cada caso y obviamente pues ahí se resuelven las dudas, ¿verdad? Así es, vale la pena eso. Vale la pena, así es. Doctora, ¿qué se necesita para que el paciente tenga éxito en este procedimiento? Porque usted nos indicaba que en la clínica hacen que el óvulo se fecunde, pero no pueden garantizar que este se implante. Así es. La implantación es, la tasa de implantación o la tasa de éxito de estos procedimientos va a depender de la edad de la paciente, como ya lo dijimos. Pero para poder hacer una fertilización in vitro necesitamos óvulos sanos, ¿verdad?,
que quiere decir que sea un óvulo que tenga su material genético intacto. Necesitamos espermatozoides para lograr fertilizar estos óvulos y necesitamos un útero que esté sano y que sea receptor y que pueda lograr la implantación para desarrollar el embarazo. Entonces son 3 condiciones. Ahora, el éxito del procedimiento va a depender de la patología a la cual la pareja fue diagnosticada. Y con esto, pues, hay pacientes, por darles un ejemplo, hay pacientes que solamente tienen obstrucción tubárica. Tuvieron una infección desde jovencitas, ¿verdad? Una apéndice perforada y se obstruyeron las trompas. Sus ovarios están sanos, sus óvulos también, pero el paso o el lugar donde se da la fertilización no está libre. Entonces, con ellas, la tasa de éxito, y supongamos que es una paciente de 32 años, la tasa de éxito es mucho mayor, superando el 40% para pacientes que tienen endometriosis. La endometriosis es un problema que nos afecta todo el sistema reproductor, ovarios, útero, ¿verdad? Entonces, una paciente con endometriosis versus una paciente con trompas obstruidas, estamos hablando de tasas totalmente diferentes. Entonces, el éxito va a depender de cómo se sobrelleve el diagnóstico y cuál sea la opción adecuada para cada paciente. Y eso es importante que los pacientes al momento de acudir a la clínica lo sepan, ¿verdad? Porque es una técnica que no es barata, entonces al momento de que no sea exitoso, pues pueden molestarse, pero ustedes como profesionales les explican que no está garantizado. No estamos garantizando embarazos, no decimos con un intento usted va a tener a su bebé en los brazos en 9 meses, eso sería antiético, sería totalmente absurdo, ¿verdad? Darles este tipo de esperanzas a los pacientes cuando en realidad todo va a depender de muchos factores que a veces no podemos controlar, ¿verdad? Entonces, yo creo que la base aquí es la información y la orientación médica, ¿verdad? Y obviamente la orientación a nivel ético, ¿verdad? Nosotros tenemos un comité de ética que evalúa cada uno de los casos porque siempre lo hemos dicho, no porque se pueda hacer, se debe hacer, ¿verdad? Entonces, si va en contra de la salud de la paciente, si va en contra de sus valores éticos, morales, religiosos, pues entonces se evalúan otras opciones, ¿verdad? Ahí sí que depende de cada pareja. Doctora, ¿qué le llaman fase preparatoria? La fase preparatoria, nosotros le llamamos a todo el proceso antes de iniciar una fertilización in vitro, que es un programa, ¿verdad? Yo quiero que la gente sepa que cuando uno se somete a un tipo de procedimiento de esta magnitud, pues no puedo llegar hoy y me lo hago mañana, ¿sí? Esto es una fase que estamos hablando que puede durar meses, ¿sí? La fase preparatoria tenemos que evaluar las hormonas. Si las hormonas no están bien y hay un descontrol hormonal, necesitamos ponerlas a tope, ¿verdad? De mano del endocrinólogo. Si el conteo de espermatozoides pues no está bien, también valdría la pena consultar con un urólogo. Todos estos análisis y, por ejemplo, la evaluación del endometrio, si hubiera algún problema a nivel de útero, una infección, la infección debe ser tratada. Entonces, todo esto no se lleva en 2-3 días, ¿verdad? Sino que se realiza en series. Generalmente nosotros trabajamos por ciclos y los ciclos dependen de la menstruación de la paciente. Entonces, estamos hablando que la fase preparatoria puede durar 1 mes o puede durar 3-4 meses antes de entrar al programa de fertilización in vitro. Por supuesto, o sea, no es de un día para otro. No es de un día para otro, no es un servicio express, no es domicilio, no. Es una fase de pruebas para poder iniciar un programa de in vitro. Doctora, ¿cuántas fertilizaciones aproximadamente realizan al año? Mire, depende mucho de las parejas, ¿verdad? Pero en realidad, por darle un número, estamos hablando cerca de 90 a 100 casos que se realizan de fertilización in vitro al año en nuestro centro. Bueno, en estos momentos aparece el número de teléfono de la clínica y la página de internet para que las personas que deseen tener más información pues accesen a la página de internet o se comuniquen al número telefónico para aclarar más dudas sobre este tema. Así es. Doctora, ¿algo que desee agregar para finalizar la entrevista? Pues yo solo quiero dar las gracias por este espacio, ¿verdad? También dejarles la inquietud a la gente para que no se asuste sobre el tema,
En realidad es una técnica de alta complejidad, como nosotros le llamamos, pero tiene mucho que ver con la manera en cómo ellos puedan sobrellevar la infertilidad, ¿verdad? Si ustedes necesitan información, yo creo que la información es lo más importante para las parejas, estar informados, saber cuál es su problemática para que no siga pasando el tiempo, ¿verdad? Porque a veces se van en años y cuando de repente llegan a un centro de fertilidad para consultar, tal vez ya es un poco tarde. Entonces, si tienen un año de estar buscando un bebé y no lo han logrado, acudan a los profesionales y eventualmente pues se les pueden diagnosticar y orientar sobre qué técnica es la que ustedes necesitan. Así es, no pierdan la esperanza, hay una excelente opción, la fertilización in vitro, y recuerde que como usted nos indicaba, lo más importante es la información, buscar información certera y no dejarse llevar por mitos y por tantos datos negativos. Datos que no tienen nada que ver con la realidad. Así es. Doctora, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y a usted, estimado televidente, gracias por haber sintonizado una vez más por Su Salud de TN23. Esperamos que le haya sido de mucha utilidad la información. Continúe con nosotros.